un tema hoy muy especial sobre los fermentos. Traigo aquí a mi amiga Mayra Pérez, que sabe mucho acerca del tema, y hoy queremos que sea muy beneficioso este espacio para su salud, para que aprendan, para que conozcan y para que también puedan tener una alimentación diferente. Y para que lo puedan aplicar a su vida de manera fácil, porque a veces no tenemos el conocimiento o los conceptos que llegan son muy técnicos y necesitamos algo que sea como muy ligero para poder tomar las herramientas y poderlas aplicar y tomar los beneficios. Perfecto, May. Entonces, ¿con cuál producto vamos a empezar hoy? Pues como vamos a hablar de fermentos y eso influye directamente sobre el sistema digestivo, yo creo que podemos hacer un repasito sobre la salud del sistema digestivo. La salud del sistema digestivo inicia por la boca. Creo que eso lo conocemos todos. Desde primaria. Sí, desde primaria. Pero lo interesante ahí es que dentro de todo el desarrollo del sistema digestivo, lo único que nosotros podemos controlar de manera consciente es eso, lo que ingerimos y la forma de masticar o el método de masticación. Dentro de la buena del intestino está la masticación, porque es que cuando uno, o sea, dentro de la buena salud del intestino está tener una buena microbiota, o sea, los organismos vivos que están dentro del intestino. Y nosotros en nuestro proceso, en nuestra boca y en nuestro proceso de masticación, empezamos a incluir esa microbiota en los alimentos que estamos consumiendo. Entonces, por eso es que se recomienda que se mastiquen muy bien los alimentos, porque en la medida en que se hace una buena masticación pausada, nosotros con la saliva y con los microorganismos que viven en nuestra boca, pues vamos a impregnárselo a los alimentos para que de esta manera pues el proceso de digestión y de toma de nutrientes sea más eficiente. Ok, perfecto. Entonces, continuamos. 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 Entonces, una vez ya pasa al estómago, que es un medio ácido, el cual a través de sus ácidos pues va a empezar también digamos, a romper toda esa composición molecular de los alimentos para que pueda ser sus nutrientes absorbidos por nuestro cuerpo, suplir las necesidades nutricionales. Esto pasa al intestino, ¿sí? Entonces ahí es donde vamos a hablar de toda la capa mucosa que recubre las paredes del intestino. El intestino tiene, el intestino delgado y el intestino grueso. Ellos tienen una particularidad muy interesante que yo descubrí hace poco. Tal vez ustedes lo han escuchado. Al intestino les llaman el segundo cerebro. Y es muy interesante porque resulta que dentro de lo que compone la pared del intestino hay neuronas. Entonces, y además hay una conexión directa del intestino con el cerebro que se hace a través del nervio vago. Ajá. ¿Sí? Entonces, por eso cuando uno tiene estrés, se afecta el intestino. Sí, cuando tenemos picos de estrés, estamos muy estresados, directamente sentimos cómo es afectado nuestro sistema digestivo, el estómago, el intestino. Y también hay esa relación al contrario, o sea, cuando hay problemas en el intestino, esto también tiene que ver con los pensamientos de las personas, con el estado de ánimo. Resulta que parte de la serotonina que se produce en el cuerpo se produce en el intestino, en la producción de la dopamina, que esas son las dos hormonas que hacen parte del bienestar y de la felicidad y del enamoramiento. Ajá, sí. ¿Sí? Entonces, se forman también en el intestino. Entonces, realmente mantener una buena salud del sistema digestivo impacta de manera
muy grande en nuestro bienestar y en nuestra vida. Entonces, si de pronto hay personas, a mí me da mucha curiosidad porque hay personas que en algún momento me han dicho, es que yo no siento, no me enamoro, no. Entonces, revise su intestino. ¡Wow! Y las que se enamoran mucho. No, entre otras cosas, también tiene que ver. Ok, May, sí, dicen que todas las enfermedades están derivadas en los problemas intestinales. Sí, pues bueno, yo realmente no sé si todas, pero sé que muchas se derivan de un funcionamiento desequilibrado o de un funcionamiento que no es adecuado del intestino. Y otra cosa muy importante es que el sistema inmune también está soportado en los intestinos. ¿Sí? Cuando hay un intestino, cuando la capa mucosa del intestino no está equilibrada, puede dejar pasar bacterias o puede dejar pasar incluso comida sin la digestión necesaria, o sea, elementos de los alimentos que no están bien digeridos, o puede dejar pasar toxinas. Y esto pues provoca una reacción inmune en el cuerpo. Y cuando el cuerpo, pues bueno, que suceda de vez en cuando, de pronto el cuerpo lo asume bien. Pero cuando es una constante, el cuerpo ya empieza a mantenerse en un estrés constante, porque eso es un tipo de estrés, y eso empieza a desencadenar enfermedades. Sí, May, el tema de la permeabilidad intestinal, la candidiasis que produce tantos problemas en las personas también puede llegar a afectar por esa parte del intestino. Por ejemplo, ahorita el hipotiroidismo está de moda y mucho tiene que ver con las levaduras, el gluten y todo lo que se consume y se queda como pegado a las paredes del intestino. Por eso es bueno tener un intestino limpio. Saludable. Y saludable. Sí, y es muy interesante que lo que nos ayuda a mantener una buena salud del intestino son organismos vivos. Familia de organismos vivos que viven en el intestino. Se calcula que hay más de 10.000 intestinos y que nos ayudan, que nos colaboran, que son buenos para ayudarnos a mantener fortalecida esa barrera y también a digerir los alimentos o a que digamos la descomposición en el término bueno ¿sí? Del celular de los alimentos para que puedan ser absorbidos, para eso son esos organismos vivos que están dentro de nuestro intestino. Exactamente, entonces ahí es donde lo que antes llamaban flora intestinal ahora se llama macrobiota. Sí. ¿O microbiota? Microbiota, perdón, microbiota. Entonces son como las bacterias buenas que reclutamos para podernos defender de aquellas bacterias malas y es cuando nos dan infecciones. Entonces debemos tener, es como un ejército, lo veo yo, May, sí. Un ejército que me ayuda a pelear en contra del ejército enemigo, sí. Pero si llegan el ejército enemigo y yo no tengo con qué defenderme, pues ahí es cuando toman y muchas personas fallecen o sí. Quedan o se enferman demasiado por este tema, por no tener una batalla, un ejército que nos defienda de eso. Y por eso hoy queremos hablar sobre los fermentos, porque ha sido muy importante en este tiempo, sobre todo porque hay virus, pandemia y bueno, todo lo que nos puede afectar. Cuando tenemos una infección tenemos que tomar antibióticos y esos antibióticos matan las bacterias malas, pero también las buenas, sí. ¿Cierto? Arrasan con todo. Me explicaba un doctor que el antibiótico, por ejemplo, que yo tuve que tomar este año, sí. May, me dijo, eso es como coger una mosca a batazos. Entonces tú coges un batazo y matas todo, o sea, dañas todo, arrancas con todo, será muy fuerte. Y después de eso el tratamiento entonces me va a quitar las células, las bacterias buenas que van a defender mi piel, mis ojos, bueno, todo nuestro organismo. Entonces por eso es que tenemos que tener esas bacterias buenas. Después de ese antibiótico yo me puse a investigar qué podía hacer para recuperarme. Sí. Generalmente no me gusta el antibiótico, pero hay momentos
que Es toca, necesario, sí. en que toca. Mm. Entonces dije, bueno, ya me lo tomé, ahora qué hago, y encontré el kéfir. Sí, esa mucosa intestinal y que la ayuda. Ok. ¿Sí? Bueno, realmente todas las bacterias que nosotras, bueno, la gran mayoría que nosotros podemos tener en el intestino, son beneficiosas mientras haya un equilibrio. Cuando se rompe ese equilibrio, entonces es cuando puede haber sobrecrecimiento de algún tipo de bacterias que puede producir algún tipo de enfermedad o puede producir molestias intestinales, estomacales, bueno, del tracto digestivo. ¿Cuáles son las cosas que no benefician al intestino? Hay alimentos que en estos momentos, en algunas ocasiones porque son genéticamente modificados, precisamente porque su alta demanda y su alta industrialización ha generado que sea mayormente consumido el genéticamente modificado, como es el trigo, como es la soya, el maíz, ¿sí? Pueden ser irritantes para el intestino. Entonces, por eso, en la medida en que se puede, nosotros recomendamos utilizar alimentos orgánicos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque los químicos también afectan el intestino. Es más, ni siquiera se tiene una dimensión clara en qué medida los químicos afectan la flora intestinal. Pero sabemos que no estamos diseñados para absorber ese tipo de componentes sintéticos o químicos. Entonces, ¿dónde obtenemos químicos? En los alimentos con los pesticidas, ¿sí? Muchas veces cuando consumimos bebidas industrializadas. Algo muy curioso que yo aprendí hace un tiempo es cuando tenemos tratamientos en los dientes, en las muelitas, las personas que ya superamos cierta edad, las primeras veces que íbamos al odontólogo nos colocaban amalgamas de mercurio. Han dicho que solamente con el calor de la boca eso empieza a botar vapores y eso es altamente tóxico. También cuando nosotros consumimos la calidad del agua, el cloro del agua, el cloro del agua afecta a la flora, bueno, la microbiota o la mucosa intestinal. Yo les hablaba en el video anterior de los residuos que pueden haber cuando cocinamos los alimentos, por ejemplo el aluminio, ¿sí? Todo eso empieza a generar desequilibrios en la mucosa intestinal y pues son puntos que nosotros debemos controlar en la medida de lo posible y en la medida en que tengamos el conocimiento, ¿sí? Y ahora sí nos vamos a lo que es beneficioso. Resulta que en las mismas deposiciones diarias se expulsan también probióticos. Entonces es conveniente consumir probióticos a diario. Hay productos o hay pastillitas con probióticos, pero ¿qué es lo que pasa? Que las pastillitas con probióticos, yo les comentaba ahorita que son casi 10.000 familias o 10.000 tipos de familias, ¿no? Y las pastillitas con probióticos te ofrecerán 2 o 3, ¿sí? Normalmente de la familia de los lactobacilos. Entonces es muy bueno poderlos obtener de la manera natural porque crecen muchas familias, ¿sí? Por eso hablamos de los probióticos, por ejemplo, como el chucrut, como el kéfir, como el yogur. Sí. Algunos quesos madurados también contienen probióticos. Hay otro tipo de comidas, mucho pues que son como más asiáticas. Y yo digo que también nosotros nos sorprendemos porque los asiáticos son los que tienen una tasa más baja de obesidad, sí, tienen la tasa más baja de envejecimiento, de cáncer, sí. ¿sí?
y resulta que dentro de su alimentación el tema de los fermentos está muy fuerte. Entonces, aquí en Colombia se puede conseguir tempe. El tempe es un grano de soya fermentado, ¿sí? Los coreanos, no todas las comidas las acompañan con kimchi, que también es un fermento de ellos que lo hacen con col china, que le llaman. Y para los coreanos el kimchi es como para un paisa la arepa, o para nosotros el arroz, o sea, Sí. ¿sí? Y son preparaciones que son relativamente sencillas, ¿sí? Porque pues ya Meli nos va a contar cómo es el tema con el kéfir. También les podemos hablar del chucrut, le podemos hablar del kimchi. El kimchi es sencillo de preparar, ¿sí? Son sencillas, y que si nosotros acompañamos, además de un tema de poner en práctica los conocimientos que ya sabemos en alimentación saludable, si nosotros acompañamos a diario nuestros alimentos con fermentos, pues va a ser de mucho beneficio para nuestra salud, para nuestro sistema inmunológico, para nuestra felicidad y nuestro bienestar, porque ya sabemos, incluso para nuestra inteligencia, porque ya hemos visto la relación que hay entre el intestino y el cerebro. Exactamente. Entonces, por ejemplo, el kéfir, hay kéfir de agua, hay kéfir de leche. Sí. Yo estoy tomando kéfir de agua. Después de que terminé ese tratamiento con antibióticos, me lo regalaron, y asimismo yo lo estoy regalando porque ellos se multiplican, se llaman tibicos, y son como un coliflor, como si tuvieras el coliflor partido, así. Y ellos van creciendo y se van multiplicando, se alimentan en mi caso yo los alimento con panela y agua, y yo ahí en varios, como en mi página de Facebook y en mis historias de Instagram tengo cómo se hace el kéfir, entonces pues no lo voy a explicar así, pero sí es un probiótico. Los probióticos se alimentan de prebióticos, entonces hay prebióticos como la cebolla, el ajo, la miel, la fibra. Por eso nos dicen consuma fibra, pues es que la fibra, o sea, realmente ¿qué es un prebiótico? Un prebiótico es tiene la facultad de no ser degradado por los ácidos del estómago, y entonces pasan a alimentar esa microbiota que está, o esa mucosa intestinal. Entonces, la miel, por ejemplo, hay algo que se llama almidón resistente, que se encuentra en el plátano verde, ¿sí? Entonces, eso también es un probiótico. Pues la miel, todo lo que es fibra soluble y fibra no soluble, ¿sí? Pero entonces a veces sucede que cuando hay algún tipo de desequilibrio intestinal, pues envían a la gente a comer fibra, pero pues si no hay un buen equilibrio y llega esa fibra, pues de pronto va a desequilibrar más. Entonces hay que poblar, ¿sí? Y luego alimentar. Y yo diría que antes también de poblar hay que hacer una desintoxicación, porque si también vamos a empezar a alimentar a las bacterias malas que tenemos ahí, pues se va a ver un proceso también de fermentación fétido, malo. Entonces la persona se va a llenar de gases que huelen mal. Entonces primero hay que limpiarse, porque las bacterias... Sí, claro. Y es normal. Hay desequilibrios. Sí. Pero de todos modos es normal, estas bacterias van a producir gases, pero son gases como naturales. En cambio, cuando hay una microbiota ya, o cuando hay bacterias malas en el intestino, para que sea más claro, va a tener un mal olor y hay que desintoxicarse. Desintoxicar o sea, realmente, y pues bueno, hay que decirlo, no es lo más bonito de hablar, pero hay que decirlo, realmente en las características de tus deposiciones tú puedes conocer si hay algún desequilibrio o no. Total. ¿Sí? Tanto en las características como de textura, como de olor, ¿sí? Pues ahí se puede dar cuenta a las personas si realmente hay un desequilibrio o no.
Eso pasa, por ejemplo, cuando hay diarrea. Exactamente. Entonces, el chucrut es muy sencillo de hacer. Meli les habló del kefir. Hay kefir de agua y hay kefir de leche. Para las personas que la lactosa o los lácteos les producen algún tipo de irritación o resistencia, pues es mejor que no los consuman. Sí, porque pues eso también va a afectar la salud del intestino. Ajá. Sí, entonces Meli tiene y me regaló kefir de agua. Y lo estoy regalando. Sí, es muy sencillo de mantener, es muy sencillo de utilizar. El chucrut es muy sencillo de hacer, es solo repollo. Ay, y se los sal. voy a mostrar. Sí, Este es el mío que Mayra me lo hizo. Ustedes lo pueden hacer en la casa, pero lo pueden hacer. ella me lo hizo. Mira. Sí. Ese es con repollo morado. Lo pueden hacer con repollo verde. En YouTube están todas las recetas. Hay un canal que se llama Yo Soy Fermentina. Los fermentos en todos los espectros. Sí, ella enseña cómo hacer cebolla fermentada, cómo hacer chucrut, cómo hacer kimchi, cómo hacer... porque de hecho todo se puede fermentar. Y los fermentos inicialmente son un método de conservación. Así iniciaron. ¿Sí? El fermento normalmente se hace de manera anaeróbica, o sea, la idea es que en el jugo de la misma verdura ella permanezca hasta que crezcan esas bacterias que van a hacer que duren más, pero que también son beneficiosas para nuestro intestino. Entonces, yo recomiendo ese canal si ustedes quieren aprender a hacer chucrut. Hay muchas recetas y es muy sencillo, Lo mismo el kimchi se puede hacer con repollo chino, que aquí lo venden porque yo lo he comprado. ¿Sí? O con rábano daikon, que también lo venden acá. ¿Qué recomendamos? Recomendamos que sean, en la medida de lo posible, orgánicos, ¿sí? Para evitar el tema de pesticidas. Si no, pues hacer un muy buen lavado, un lavado con agua tibia, una temperatura bastante alta. A veces hacen el lavado con sal, a veces con vinagre y a veces con bicarbonato de sodio. Lo que pasa es que yo sí recomiendo precaución con el bicarbonato de sodio porque en algún lado leí que en la fabricación del bicarbonato de sodio pueden utilizar aluminio. Entonces eso puede ser pues perjudicial para la salud. Otros fermentos, hay salsa de soya fermentada, ¿sí? La que venden comercialmente normalmente no es fermentada. Hay una comercial que dice fermentada. Esa es la que yo recomiendo porque la soya puede tener algunos temas de hormonas vegetales y que para las personas que tienen un sistema hormonal pues afectado puede no ser buena, pero cuando es fermentada pues sí se puede utilizar. Y el vinagre de manzana, el que tiene la madre, también es un fermento. ¿Qué se recomienda con los fermentos? No calentarlos porque se mueren. Sí. Se mueren. Son bebés. Sí. Entonces, que el agua no tenga cloro porque los mata. Tiene que ser agua o filtrada o hervida. Sí, porque en el proceso en que se hierve el agua, pues se evapora el cloro. Lo que se recomienda es dejar también de un día para otro para que el cloro se evapore. ¿Sí? Y sí, o sea, si usted va a consumir un fermento, chucrut, por ejemplo, que es repollo fermentado, queda muy rico si uno se lo echa al arroz para cocinar, pero se van a morir los fermentos. ¿Sí? Sí, no. Vamos a tener las propiedades nutricionales en cuanto a nutrientes del repollo, pero no va a haber fermento. Entonces es preferible usarlo en la ensalada. Se hace una ensalada y se le pone también su cucharada de... Ensalada de lo que sea, de ¿sí? lo que sea. O sea, lechuguita, tomate y este moradito. Sí, o se lo comen así. ¿O con qué más lo puedo mezclar? Pues con las ensaladas. Solo con las ensaladas. Pues no, con lo que tú quieras consumirlo, ¿sí? Siempre y cuando no esté caliente. Ok.
¿sí? Bueno. Siempre y cuando no signifique calentarlo, porque pues matas los fermentos, ¿sí? Sí. Algo que es bueno también es con este tema de los fermentos es variarlos. Entonces, por ejemplo, yo ya tomé 2 meses kéfir, voy a hacer una pausita mientras me tomo el chucrut y ya cuando termine este chucrut vuelvo al kéfir y así. Sí, porque es que son, lo que yo les decía, son muchas familias de bacterias las que crecen y en la medida en que uno los pueda variar, pues va a haber más diversidad y nos va a ayudar más. Lo que yo les hablaba de las pastillitas de probióticos que normalmente tienen solo 1 o 2 o 3 cepas de bacteria, cuando realmente lo que uno tiene en el organismo es demasiado. Entonces, este tema le dicen biodisponibilidad, que es cuando las cosas son naturales y tenemos ahí disponible realmente lo que nuestro cuerpo requiere, pues lo encontramos en los alimentos naturales. Exactamente. Y los que fabricamos. Con la miel también, la miel, aunque es prebiótica, también tiene probióticos. ¿Sí? Entonces es preferible, si vamos a utilizar miel, que no sea no calentarla, no sea así, no cocinar a temperatura ambiente. A temperatura, sí, ambiente o tibiecita, pero caliente no, porque se muere. ¿Sí? Y también tener precaución porque algunas mieles industrializadas las calentaron precisamente por un tema de pasteurización. Exactamente, de pasteurización, y pues ahí también le están quitando muchos beneficios. Sus minerales y todo. Pura, sí. Pura. Incluso diabéticos, si consumen muy poquito, porque tampoco también tiene calorías. Sí, y glucosa, claro. Sí, obviamente, sí. Pero si consumen muy poquito, de ciertas maneras, a ciertos horarios, les puede ser de mucho beneficio. Bueno, entonces como hablábamos de los prebióticos, está la miel, está el ajo y la cebolla. Yo sé que hay gente que no le gusta, por ejemplo, ahí me está viendo Osquita, a él no le gusta la cebolla, para nada. Que consuma miel. No le hemos podido convencer nunca. Pero bueno, puedes consumir miel, Osquita. Consume miel, consume fibra, lo que yo les hablaba del almidón resistente y que está en el plátano verde. La harina de plátano verde que venden es buenísima para reemplazar harina de trigo. ¿Sí? Yo cuando preparo tortas sin gluten hago una mezcla entre harina de coco y una mezcla también entre harina de coco y harina de avena. Qué rico. Sí, la avena también es prebiótica porque es fibra. La avena. Claro. Ok. Bueno, ¿hay algo más? Miremos si hay preguntas. Bueno, miremos aquí. Bueno, aquí no hay preguntas y acá. Hola, nos está saludando Carolina Forero y está Hola, Mirta de Amor. Hola, Mirta. Dice que la transmisión está entrecortada. Bueno, vamos a ver. Pero si hay alguna pregunta acerca de estos temas, con muchísimo gusto les podemos responder, les podemos ayudar en lo que podamos. Claro que sí. Pienso que estamos hablando desde nuestro punto de vista, nuestro testimonio, cómo nos estamos cuidando y cómo nos vamos recuperando. La miel también es antibacteriana. Digamos, en las limpiezas faciales, cuando hay acné, se usa la miel pura, obviamente. También es antifungicida, sí. No sé si es antimicótica, creo que el aceite de coco sí es antimicótico. Coco, sí. Entonces son cosas, productos naturales, deliciosos, que te van a servir a ti para defenderte en contra de todos los agentes patógenos que hay en el medio ambiente, y no patógenos agresivos que nos pueden dañar. Bueno. El vinagre de manzana, el que tiene masa madre, no el vinagre blanco, sino vinagre de manzana con masa madre, y así se llaman y así están en los supermercados, ¿sí? Sí. Ay, Mike, discúlpame. Sí. Ese vinagre lo distinguen porque se ve sucio, como si tuviera mugre en la base de la botella. Y es de vidrio, ¿no? Tiene que ser la botella de vidrio. De esa manera saben que sí es vinagre de manzana de verdad, porque en varios lugares venden vinagre de manzana en plástico y no tiene nada. Tiene la madre, que entonces, le llaman. Ese sedimentico que se ve abajo es como sí, es la madre sucio, que le dicen, sí, exacto. Algo muy interesante que yo aprendí es que
las células del intestino se renuevan cada 7 días, entre 3 y 7 días. O sea, si uno empieza una buena alimentación, va a ver la diferencia en un periodo de 3 y 7 días, realmente es muy rápido. Sí, claro. Sí. Sí. Porque en las células intestinales se van a ir renovando. Lo mismo cuando uno se alimenta mal, también entre 3 y 7 días se da cuenta, uy, sí, me pasó esto, me cayó mal, me salió acné. Sí. Entonces, empecemos porque no es cierto que no se puede y no es cierto que sea difícil. Ese es el cuento que nos han metido y es el cuento que nos han querido inculcar. Pero pues en nosotros está la responsabilidad de cuidarnos, es nuestra. Exactamente, y hay algo que hay que entender y es una realidad, y es que después de los 35 años el cuerpo cambia, los músculos cambian, las hormonas cambian y ya no va a ser lo mismo. De pronto tú antes trabajabas, comías de todo en la calle, almorzabas lo mismo que almorzabas, cenabas y te trasnochabas, ibas a rumbear y tomabas cerveza y llegabas borracho, el otro día te levantabas como si nada y el cuerpo agradecido. Pero llega un momento en que ya no, en que tenemos que empezar a cuidarnos, en que el cuerpo nos empieza a pasar una factura por lo que se hizo. Y nosotros tenemos que también ser agradecidos con este cuerpo, con este estuche, ¿sí? Y poderlo tratar de una manera adecuada. Muchas personas tienen hipertensión, tienen obesidad y alguna de esas enfermedades crónicas. Bueno, el hipotiroidismo es diferente, aunque también se puede mejorar muchísimo, Alice, el tema de la tiroides con la alimentación, muchísimo. Yo tuve un problema y la mía era definitivamente intestinal, Sí. Mi problema de hipotiroidismo. Y con un tema de alimentación me mejoré y dejé de tomar la pastillita, obviamente guiada por un médico. Claro. Sí, sí, no fue idea mía o solo YouTube, no, fue algo guiado por un médico. Sí, lo que nosotros le damos acá es algo muy superficial, lo que les decíamos, queremos ponerlo de manera sencilla, que se sepa que sí se puede, que es sencillo, pero cuando ya más implica una enfermedad. Los expertos es a los que les corresponde pues darle un tratamiento, colocarle o retirarles medicamentos, ¿sí? Sí, y algo con lo que yo quería terminar, porque yo creo que ya vamos a terminar, la importancia de tomar los probióticos después del antibiótico también es para evitar el antibiótico. Sí. O sea, si tú estás bien, pues no te va a suceder lo de la infección, no te van a dar un antibiótico. Pero si te dan un antibiótico, entonces te recuperas y como que mantienes un estado alto de defensas para una próxima ocasión, porque es que las bacterias a veces tienden a colonizar, ¿sí? Y a ser recidivantes, y vuelve y te da una infección. Hay gente que lidia con infecciones, por ejemplo, urinarias o rinitis o cantidad de cosas porque tuvieron un manejo de antibiótico y no se recuperaron después. Sí, es necesario repoblar después que hay un tratamiento. ¿Qué se recomienda? Que se consuma el probiótico después que termina el tratamiento de antibiótico, porque si usted está tomando el probiótico y está consumiendo antibiótico, pues los va a ir matando. Sí, entonces termina su tratamiento de antibiótico, inicia a consumir probióticos, aunque no hay que esperar a tener un tratamiento de antibióticos para consumir probióticos. Realmente el consumo probiótico, lo mejor es hacerlo a diario, con las diferentes opciones que hay. Exactamente. Y también tenemos que exponer a nuestros niños a agentes agresores, para que también vayan creando defensas. Es muy preocupante ver niños que en este año no han salido de la casa y la calle, los animales, el piso les da defensas. Sí, ellos, los microorganismos que en ese intercambio que hay con otras personas, con animales, con el ambiente, con la naturaleza, se reciben también esos microorganismos que ayudan en todos nuestros sistemas y en el sistema digestivo y a una buena salud inmunitaria. Exactamente, entonces vamos a fortalecer nuestro sistema inmune. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, de hoy en 8.